Imagina, la gran reina Cleopatra, cuya vida estuvo llena de lujo, poder y por supuesto romances con los hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijeran que detrás de este esplendor se oculta una historia mucho más oscura y dramática? Los lazos de sangre de los Ptolomeos que se suponía unirían a la familia se convirtieron en la causa de mortales intrigas, traiciones e incluso asesinatos. Los hermanos y hermanas, que según la ley debían gobernar junto a Cleopatra, se convirtieron en sus peores enemigos. ¿Y qué decir del asesinato de su hermano menor? Cómo una figura regia pudo ser usada como instrumento por una máquina política que buscaba devorar sus propias ambiciones. Esta historia está llena de revelaciones impactantes, y hoy nos sumergiremos en los rincones más oscuros de la vida de Cleopatra. Si te interesan estos dramas históricos llenos de sorpresas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dar me gusta. Prometemos que los próximos contenidos te dejarán con la boca abierta. Cleopatra, la última reina de Egipto, fue parte de la dinastía de los Ptolomeos, que a pesar de su origen griego, gobernó Egipto durante varios siglos. Los Ptolomeos eran famosos por sus ricas tradiciones, su lujo y su amor por las ciencias y las artes. Pero dentro de la familia ocurrían cosas mucho más oscuras. Eran gobernantes que no vacilaban en usar la intriga y la crueldad para mantener el poder en sus manos. Cleopatra nació en un mundo donde los lazos de sangre rara vez garantizaban la seguridad. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, fue un gobernante débil, cuyo reinado estuvo plagado de luchas constantes por mantener el trono y de intrigas internas. Desde temprana edad, Cleopatra observó cómo, detrás del escenario, se desarrollaban dramas familiares donde cualquier miembro de la familia podía convertirse tanto en aliado como en enemigo. Las relaciones con sus hermanos y hermanas, especialmente con su hermano Ptolomeo XIII, se volvieron cada vez más tensas. A pesar de que debían gobernar Egipto juntos, la lucha por la influencia y el control del trono pronto se convirtió en una abierta hostilidad. Sin embargo, los dramas de la dinastía de los Ptolomeos comenzaron mucho antes de este momento. La dinastía de los Ptolomeos era conocida por sus sangrientas destituciones y asesinatos, incluso dentro de la propia familia. El padre de Cleopatra, por ejemplo, se vio obligado a huir de Egipto, dejando a su hija luchar por el trono en medio de un caos político. Rápidamente comprendió que para sobrevivir en este mundo, era necesario jugar según reglas duras. Las cuestiones morales pasaban a un segundo plano cuando se trataba de poder. Cuando Cleopatra ascendió al trono tras la muerte de su padre en el año 51 a.C., tenía solo 18 años. Compartía el poder sobre Egipto con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, con quien, de acuerdo a las tradiciones del antiguo Egipto, debía contraer matrimonio político. Sin embargo, el matrimonio y el gobierno conjunto pronto se convirtieron en una ficción, ya que las ambiciones del joven Ptolomeo, alimentadas por sus consejeros, empezaron a crecer. Ptolomeo XIII era joven y débil, lo que lo convirtió en una marioneta en manos de sus consejeros. Uno de ellos, el famoso eunuco Potino, buscaba eliminar a Cleopatra de la arena política y concentrar todo el poder en las manos de su joven pupilo. Cleopatra pronto se vio apartada del poder y se vio obligada a huir a Siria. Este momento marcó el primer paso en una serie de dramáticos eventos que pronto sacudirían Egipto. En el exilio, Cleopatra no estaba dispuesta a aceptar la pérdida del trono. Comenzó a buscar formas de regresar, dándose cuenta de que su única oportunidad de victoria sería buscar apoyo externo. La situación comenzó a cambiar rápidamente cuando Julio César llegó a Egipto, ocupado en ese momento en restaurar su influencia en Roma tras la guerra civil. Uno de los eventos clave de su campaña fue el asesinato de Pompeyo, el rival político de César, quien había buscado refugio en Egipto. Este incidente obligó a César a intervenir en los asuntos egipcios, y la llegada del comandante romano fue un factor decisivo en el destino de Cleopatra. La joven reina, privada de poder tras las intrigas de su hermano Ptolomeo XIII, vio en César la oportunidad de recuperar el trono. Cleopatra, con una mezcla única de astucia política y encanto personal, rápidamente comprendió que el apoyo del conquistador romano podría ser su única oportunidad de regresar al poder. Sin embargo, estando en el exilio, no podía acudir abiertamente a César. Inspirada por la situación, Cleopatra ideó un audaz plan.
Según la leyenda, se infiltró en Alejandría, envuelta en una alfombra que fue presentada a César como regalo. Esta aparición tan inusual causó una gran impresión en el gobernante romano. Sus relaciones personales se desarrollaron rápidamente, y muchos historiadores las ven como una alianza puramente política, aunque no se puede descartar una atracción personal. Gracias al apoyo de César, Cleopatra regresó a Alejandría y desafió a su hermano Ptolomeo XIII. Pronto la situación en Egipto se intensificó hasta el conflicto armado. Comenzó el asedio de Alejandría, donde las legiones romanas de César lucharon contra las tropas egipcias leales a Ptolomeo. Este enfrentamiento terminó con la trágica muerte de Ptolomeo XIII, cuyo cuerpo fue encontrado en el Nilo. Cleopatra volvió a ocupar el trono, ahora como la única reina de Egipto. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra encontró un nuevo aliado y amante en la figura de Marco Antonio, uno de los principales generales y políticos de Roma. La relación entre Cleopatra y Antonio fue tan estratégica como apasionada, y no solo por los lazos personales que compartían, sino también por los intereses políticos que ambos buscaban consolidar. Antonio necesitaba los recursos de Egipto para fortalecer su posición en Roma, mientras que Cleopatra veía en él una oportunidad de mantener el poder y proteger a su reino de posibles invasiones. Su unión fue, sin duda, una combinación de intereses mutuos. Antonio otorgó a Cleopatra territorios adicionales, consolidando aún más el poder de Egipto, mientras que Cleopatra le brindó un acceso incomparable a la riqueza y los recursos de su reino. Juntos formaron una poderosa alianza que desafiaba las fuerzas políticas en Roma, donde Octavio, el futuro emperador Augusto, ya empezaba a ver a Cleopatra como una amenaza directa. La relación de Cleopatra con Marco Antonio no solo estuvo marcada por el amor, sino por una colaboración activa en las guerras y campañas militares. Cleopatra apoyó a Antonio en sus expediciones, proporcionando tropas y suministros, demostrando que su influencia iba mucho más allá de la corte egipcia. Sin embargo, esta relación también fue el detonante de un conflicto que pronto cambiaría el destino de ambos. La guerra contra Octavio, que se inició por las tensiones entre Antonio y su rival, culminó en la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C. Antonio y Cleopatra sufrieron una aplastante derrota, lo que marcó el inicio del fin para ambos. Se vieron obligados a huir a Egipto, donde, ante la inminente invasión de las fuerzas de Octavio, Antonio se suicidó, seguido poco después por Cleopatra. Este capítulo trágico y épico en la vida de Cleopatra no solo definió su lugar en la historia como una de las mujeres más influyentes de su tiempo, sino que también mostró cómo las alianzas personales y políticas pueden ser el origen tanto de la gloria como de la caída. Imagina la vida de Cleopatra, la última reina de Egipto, llena de lujo, poder y romances con los hombres más poderosos de su tiempo, como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, detrás de este esplendor se oculta una historia mucho más oscura y dramática. Los lazos de sangre que debían unir a la familia de los Ptolomeos se convirtieron en la causa de traiciones y asesinatos. Desde la huida de su padre, Cleopatra luchó por el trono en un entorno donde la moral quedaba a un lado frente al poder. Con su inteligencia y astucia, tejió alianzas con poderosos líderes romanos, pero el precio de esta ambición fue alto. Si te apasionan estos dramas históricos llenos de sorpresas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dar me gusta. Prometemos más contenido fascinante que te mantendrá al borde de tu asiento.